Y lo tengo que decir aquí, porque la libertad no se implora, la libertad se conquista. Yo no le voy a estar haciendo la barba a los medios de comunicación. Ellos tienen que cumplir con su deber de informar. Claro que hay excepciones honrosas, no quiero generalizar, pero la mayoría están bien maiciados. ¿Saben de dónde viene eso de que los tienen maiciados? Porque Porfirio Díaz tenía un dicho: cuando salía un opositor a criticarlo, decía Porfirio Díaz, ese gallo quiere maíz. Y ya, los maiciaba y se callaban. Ya nada más se dedicaban a aplaudir, se dedicaban a quemarle incienso al dictador. Eso sigue vigente actualmente. Bueno, pues esta mafia arriba controla las televisoras, y así es como dominan. No dominan con el ejército, no dominan con la fuerza bruta, dominan porque son los dueños de los medios de comunicación, y ellos son los que tripulan la mente de millones de mexicanos. Ellos son los que administran la ignorancia en nuestro país. ¿No les parece a ustedes extraño que se haya llevado a cabo este saqueo sin precedente en la historia de México en los últimos 28 años? Porque ni siquiera se puede comparar con el saqueo que se llevó a cabo en la colonia. Esto ha sido mucho, mucho más grande. Bueno, ¿no les parece extraño que hayan podido llevar a cabo este saqueo con relativa facilidad, sin que nadie proteste? ¿Cómo es entonces que lo hacen? ¿Por qué? Si la gente cada vez es más pobre, si se va a terminar si no luchamos por un cambio como esclavos en nuestra propia tierra. ¿Cómo es que la gente está tan dormida? ¿A qué se debe? Al control de los medios de comunicación, que tienen a la gente muy atontada, muy hipnotizada, y ellos lo saben muy bien, porque es un bombardeo constante en los medios de comunicación. Es un monopolio, mejor dicho, es una dictadura que se ejerce a través del control casi absoluto de los medios de comunicación. Pregunten ustedes, pregúntenle a la gente cómo se enteran de las noticias, y el 80% de los mexicanos les van a contestar que por la televisión, el 80%, y nada más hay 2 televisoras, y las 2 están en manos de la mafia del poder. Y los que no se enteran por la televisión se enteran por la radio. ¿Y cómo está la radio? Igual, bien controlada, con excepciones. Y los que no se enteran por la televisión, por la radio, por los periódicos. ¿Y cómo están los periódicos? Igual, también con honrosas excepciones. Bueno, pues así es como dominan. Y ahora esta mafia, decía yo, ya ha hecho andar un plan nuevo para volver a engañar. ¿Qué están diciendo ahora? Están diciendo que está muy mal la cosa, que Calderón no sirve, que el PAN ha sido un fracaso, todo lo cual es cierto. Pero ¿saben para qué lo están diciendo? Para que ya se haga a un lado al PAN, como ya no le sirve el PAN, ya no le sirve Calderón, y que vayan proyectando al PRI y a Peña Nieto. Ese es el plan que tienen, porque ya mucha gente se está tragando ese guisado de mentiras, diciendo de que el PAN es que no sirvió, que mejor regrese el PRI a la presidencia. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen que si regresa el PRI a la presidencia se van a resolver los grandes y graves problemas nacionales? Yo sabía que me iban a contestar así, porque ustedes están muy despiertos, son los más avispados de Coahuila y de aquí, de esta región de la laguna. Pero muchos afuera no están igual que ustedes. Están pensando que regrese el PRI. ¿Saben ustedes? Si regresara el PRI a la presidencia y toco madera, acabarían con todo. Venderían Pemex, venderían la industria eléctrica, acabarían con todos los recursos mineros de la nación, venderían hasta el Palacio Nacional.
El regreso del PRI sería como el retorno de ese dictador Antonio López de Santana. Y aunque me lleve tiempo, lo tengo que explicar, porque a eso vengo. Si no, no tendría ningún sentido estar en estas reuniones. Estas son asambleas. Santana fue 11 veces presidente de México. Y cuando llevaba 10 veces siendo presidente, fue cuando esa gran tragedia que nos robaron, nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio por culpa de Santana. Fue terrible, una gran tristeza, porque en 1847 se llegó a izar la bandera estadounidense en Palacio Nacional, en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Qué pasó entonces? Santana se tuvo que ir al extranjero, al exilio, a Colombia, pero había tanta desorientación en el pueblo. Por eso, mucho ojo, que se decidió ir de nuevo por Santana, ir a Colombia a buscar a Santana, porque él nos iba a venir a salvar. Miren qué grave error se le trajo, pero no crean ustedes que había oposición, nada. Santana, desde que llegó a Veracruz, al puerto, hasta la Ciudad de México, fue aplaudido, era el Salvador, todo el mundo decía eso. ¿Qué sucedió? Pues fue el acabose. Regresó Santana y todavía vendió otra parte del territorio nacional, la Mesilla. Estableció leyes para cobrar impuestos por las ventanas, por las puertas que tenían las casas, hasta por los perros que tenía la gente. Se convirtió en un dictador, se autonombró Alteza Serenísima. Fue terrible. Por eso digo yo, el regreso del PRI sería como el retorno de Antonio López de Santana. Eso no debemos de permitirlo, ni PRI ni PAN. Vamos por un camino del todo nuevo, ya no el camino trillado de siempre. Ni PRI ni PAN, porque son partidos que están al servicio de la mafia del poder. Y por eso estoy aquí también en Coahuila, apoyando a Jesús González Esmal, que es nuestro candidato a gobernador de Coahuila. ¿Pero para qué vamos a dar ejemplos del pasado? ¿Qué tienen ustedes? El ejemplo de lo que está sucediendo en Coahuila. Por un lado, el gobernador que sale Moreira quiere dejar a su hermano. Fíjense, como si viviéramos en una monarquía donde los puestos fuesen hereditarios, como si no viviésemos en una república. ¿Por qué fue la revolución? Porque Madero no aceptó la dictadura porfirista, no aceptó la reelección permanente. ¿Qué es lo que quieren hacer? Pues una reelección que siga lo mismo. Dice en un letrero, más Moreira. ¿Qué significa más Moreira? Significa más corrupción, significa más injusticia, significa más pobreza, significa más violencia para Coahuila. Eso es lo que significa. Pues así está la situación. ¡Qué descaro! ¡Qué falta de autoridad moral! No cabe duda de que se está cayendo en el cinismo, en el cretinismo. No es posible de que el que sale nunca se había visto en la historia de México. ¡Nunca! Yo conozco la historia de que sale un hermano de gobernador y entra el hermano a sustituirlo, porque no me van a decir de que el que está ahora no es Moreira, el que está ahora no sé ni cómo se llama. Ya con eso les digo todo. Ese nada más está ahí de florero, de adorno. ¿O no es Moreira el que gobierna Coahuila? Es una burla eso. Lo otro, el PAN, imagínense, el compadre de Calderón. ¿Con qué cara estos panistas quieren gobernar Coahuila? Aquí en Torreón han gobernado, ha sido un desastre, se han dedicado a robar, son unos corruptos. Uno de los que gobernó aquí en Torreón está ahora de embajador de México en España.